Buen día a todas las personas que se conectan el día de hoy a Le Copio a la Inspiración. Mi nombre es Samuel Coronado y pues esta es la iniciativa de Otra Escuela, el espacio para visibilizar las apuestas que construyen paz, esas experiencias de vida que de una u otra manera han descubierto algo maravilloso y decidieron apostarle a ese algo y transformarse a sí mismas, pero también transformar muchas otras vidas y el mundo también, ¿no? Si no está mal decirlo. El día de hoy nos acompaña un invitado maravilloso, maestro. Yo siempre he dicho que él es mi maestro, me ha enseñado mucho en la vida, pero también es un maestro de la vida, un maestro que ha cambiado y caminado junto a muchas otras personas. Héctor, ¿cómo estás? Bien, hombre, bien. Bien, Samuel, muchas gracias por invitarme a esto y escuchándote la introducción es mutuo. Vale. O sea, estamos siempre aprendiendo. Así es, así es. De tu profesión es psicólogo, pero digamos que tu camino te ha llevado mucho a los procesos psicosociales, a los procesos de ritual, de sanación. Pero antes de llegar como a ese camino, pues la idea es conocer un poco más de ti y tus primeros años. Naces en Medellín de los años 60, que es un contexto muy complejo allí, muy marcado por el conflicto. Bueno, sabemos que esto perduró unas 3 décadas, casi 4 décadas, y naces en un contexto muy difícil. ¿Cómo son tus primeros años? ¿Cómo estás con tu familia? ¿Cómo es tu llegada a este mundo en un contexto tan complejo como el que estaba en ese momento? Bueno, sí, yo nací precisamente en el 60, nací con esa época intensísima en el mundo, porque fue una época en que, sobre todo en ciertas partes del mundo, creyeron que habían encontrado la revolución a través del rock y a través del renacimiento psicodélico que ahora estamos volviendo a vivir, espero que de otra manera. Fue en Latinoamérica especialmente el momento del marxismo, de las guerrillas, de los movimientos de izquierda que aquí fueron muy poderosos. Cada que había una revolución en algún lugar del mundo, China, la Unión Soviética, Nigeria, Liberia, etcétera, aquí había una expresión de alguna manera de que esa era la salida a Cuba. Claro. Entonces yo crecí en un barrio popular. Yo soy hijo de una persona que fue obrero toda su vida, en una familia muy tradicional católica. Y muy pronto, y además en la constelación familiar, nosotros éramos los pobres de la familia. Entonces los pobres, los más negritos, había un cierto complejo, sobre todo en mi madre, de sentir que ella no tenía suficiente para darnos a los 5 hijos, 4 hombres y una mujer. Y entonces en esa mentalidad yo comencé a rebelarme, porque yo decía, bueno, un momentico, ¿por qué hay tanta injusticia, tanta inequidad en el mundo? La veía en mi propia familia extensiva y eso generó en mí, como el hijo mayor, como una reacción muy fuerte a la manera en que tanto mi padre como mi madre asumían su rol, imaginario o real. Entonces, una familia de muchas limitaciones económicas, muchas limitaciones de formación. Mis padres no hicieron ni siquiera el bachillerato. Y de lucha constante por sobrevivir. Entonces siento que eso me dio mucha fuerza, decir, no, la vida puede ser distinta y siempre estar buscando. Y obviamente como adolescente empecé a mirar todos estos grupos que habían, que todos intentaban seducirme. Yo era una persona que como estudiante muy vociferoso, okay. Hablaba muy fuerte y empecé a hacer teatro, que creo que finalmente yo puedo decir literalmente que el teatro me salvó la vida. El teatro me permitió no decirle sí a una cantidad de invitaciones a todas las organizaciones de izquierda. Entonces yo simplemente me limitaba a participar en acciones, pero nunca me metí ni en ninguna iglesia, ni en ninguna organización política, ni siquiera en ningún grupo de teatro. Yo trabajé con muchos y creo que ha sido una característica en mi vida de estar siempre buscando, colaborando, colaboratorios con mucha gente, pero realmente manteniendo mi independencia.
Sin embargo, pues estás en un espacio. Medellín en los 80s, 90s fue considerada estadísticamente la ciudad más violenta del mundo. Peligrosa, sí. No solo por la mafia, los grupos guerrilleros, pero también los grupos paramilitares y el ejército y la policía, que también participaron en ese escenario constante de violencia total. Entonces yo vi desde muy niño a asesinar a mucha gente. Vi muchísimos muertos en la calle, en la universidad. Desaparecieron muchos amigos. Y finalmente, durante la época de Turbay Ayala, durante el Estatuto de Seguridad, fui tomado por el ejército en un allanamiento que hicieron de mi casa. Mi hermano menor estaba acampando con unos amigos, fueron a pedirle asilo a un cura en la iglesia porque estaba lloviendo mucho en Yarumal y ellos no tenían ni carpa. Okay. Y el cura los escuchó hablando de política y según el Estatuto de Seguridad, si escuchabas a alguien hablando mal del gobierno, llamabas a la policía y la policía llamaba al ejército. Y siguieron exactamente el script. Entonces mi hermano fue agarrado con los otros 3 jovencitos del vecindario. Esa mañana allanaron las casas de todos. ¿Cuántos años tenía tu hermano? Él tenía 18 años. 18 años. Y yo tenía 22. Okay. En el 82, perdón. 82. En el 82. Entonces, cuando llegaban a mi casa, pues yo los recibí. Yo recibí el ejército, empecé a mostrarle la casa, a decir qué era. Y en unos dibujos que yo tenía de la universidad con personas Down syndrome y otras condiciones mentales, encontraron un libro del ELN y ya encontraron el líder urbano del ELN que estaba entrenando a los jovencitos. Ya nos llevaron al batallón Bomoná, me torturaron 3 días, porque ese era el límite que tenía el ejército en ese momento para sacarte la verdad y luego asesinarte. La mayoría de la gente torturada en esa época fueron asesinados. Yo fui torturado exactamente en los días de elección del nuevo presidente, Belisario Betancur. Entonces, creo que eso fue lo que me salvó la vida. La universidad, el grupo de teatro y la familia pusieron inmediatamente, comenzaron a buscarme, negaron que estábamos en todos los lugares, la 4ª Brigada, los 2 batallones que habían en ese momento en Medellín. Entonces ya Héctor Abad Gómez, que era el presidente de Derechos Humanos en Medellín, recibió a un agente internacional que venían como testigos del proceso electoral en esta República de Banana que llamaban Colombia, y a ellos se les dijo, miren, hay un estudiante de la Universidad de Antioquia que está perdido. Entonces ellos fueron, estos lo asumo yo, fueron al batallón Bomoná. Ese día nos metieron debajo de las oficinas. Creíamos que nos íbamos a ahogar porque no se podía respirar. Allá encontramos un hombre del Pacífico mal herido, desangrándose, que nos pidió llamar a su familia y decirles que lo estaban torturando. Este hombre está metido en mi psique por el resto de mi vida. Claro. Porque además se nos olvidó el nombre y el número de teléfono que nos dio en Chocó. Y al final terminamos trabándonos, que fue, eso se conseguía en cualquier parte. Un soldado le dio marihuana a alguien y terminamos riéndonos y contando historias y chistes. No era un chiste, era una manera de sobrevivir, que después me daría cuenta que no importa qué pase en tu vida, hay cosas que se despiertan en cada una y cada uno de nosotros que te permiten sobrevivir, que son recursos internos que todos tenemos para superar cualquier situación en la vida. Lo que pasa es que a veces uno no se da cuenta que es eso que se despierta. Claro. Bueno, eso después me llevó pues a estar mucho tiempo en Colombia con mucha dificultad. Y al final, en el 89, cuando asesinaron, en el 88, asesinaron a Héctor Abad Gómez, yo dije, yo me voy del país. Vendí la casa de mis padres, que era lo único que teníamos, y me fui para Estados Unidos, el último lugar del mundo al que quería ir, el imperio estadounidense, el imperio yanqui. Pero me di cuenta a los 2 días de haber llegado, pues que una cosa es el gobierno de cualquier país, no solo de Estados Unidos o Colombia, y otra cosa es la gente. A los 3 días me enamoré de la persona que se volvió mi esposa. Entonces, cuando pedí el proceso de asilo, pues fue más rápido el proceso de amor. Entonces, y así comenzó una nueva etapa de mi vida en ese país que abrió muchas otras posibilidades. Luego comencé a viajar por el mundo, usando el teatro del oprimido, que lo descubrí también en Estados Unidos. Allá en Estados Unidos. Sí, ¿no? Augusto Boal lo conocí en Omaha, Nebraska. Okay. Y luego muchas veces hice talleres con él en distintos lugares en Estados Unidos y lo trajimos a Los Ángeles, donde vivía.
Bueno, y ahí se abrió como otro capítulo de mi vida hasta que terminé regresando a Colombia a raíz del proceso de paz, la firma de las FARC con el presidente Santos, y desde entonces estoy acá. Okay. Hace 7 años ya. Pero entonces sucede el exilio, tú te vas, tu familia queda acá. Sí, claro, yo me fui solo y ellos nunca... Bueno, después yo me llevé a mis padres y a mi hermana usando la excusa del World Cup en Estados Unidos. Entonces mis padres acompañaron sobre todo el nacimiento de mi hijo y de mi hija, y sobre todo porque en ese momento había pasado algo muy difícil, y es que mi hermano menor contrajo SIDA y murió después de sufrir tremendamente, murió de SIDA. Okay. Pesaba 48 kilos, o sea, los huesos, y fue muy difícil. Entonces yo me llevé a mis padres, y cuando estaban en Estados Unidos, a los 2 años, mi otro hermano, Juan Fernando, fue secuestrado, horriblemente torturado por los paramilitares y asesinado. Entonces, sí, esto sucedió mientras yo estaba en Estados Unidos. Fueron 2 heridas muy grandes. Coincidieron con el nacimiento de mi hijo. Muere mi hermano menor. El nacimiento de mi hija. Muere mi otro hermano menor. Y creo que eso mantuvo vivos a mis padres. Pero eso generó una enorme herida en mí. Claro. Que después me permitió descubrir que yo no me estaba conectando mucho con esas heridas. Eso me reconectó con mi tortura, porque a mí me torturaron, no me mataron. Mucha gente la torturan, es algo normal. Uno lo normaliza, inclusive algo tan atroz, así como la muerte en este país, y entonces uno sigue. Pero después la vida te dice, un momentico, aquí hay un trauma que tienes que resolver, o si no es lo que le estás dando a tus hijos, por ejemplo. Y eso te genera una dificultad con la energía creativa, porque se congela en ti, se colapsa en el trauma. Y creo que eso no solo nos pasa a los individuos, sino que pasa también con toda la cultura. Y si no, miremos lo que está pasando en Israel y Palestina. Son dos formas de expresión de un trauma colectivo impresionante. Muy distinto, pero en mi opinión. Bueno, estoy cogiendo por todos lados. No, dime, está muy bien. Esa es la línea. De eso es que estamos hablando acá. Está perfecto. En Estados Unidos, entonces, te encuentras con el teatro del oprimido, empiezas a hacer trabajo con Boal. Tengo entendido que también empiezas a hacer un ejercicio de encuentro que creo que tiene mucho que ver con lo que estás diciendo, ¿no? Como el trauma colectivo, ¿no? Que es poderoso. Tú llegaste a tener trabajo también con personas con VIH, si no estoy mal, con personas pandilleras, pandilleros, personas presas. ¿Cómo fue ese entrar a ese escenario de trabajar con las personas que también han vivido o tienen estas historias y estos traumas? Sí, mira, yo acá logré graduarme de psicólogo de la Universidad de Antioquia. Es más, yo creo que estudié psicología mirando a mi hermano, que era mi hermano menor, que era muy parecido a mí. Y lo único que nos diferenciaba es que a él le gustaban los hombres y a mí las mujeres. El resto éramos iguales. Okay. Entonces, él estaba condenado como gay, que después lo llevó a las drogas. Era mejor ser llamado bazuquero que maricón. Pero todo el tiempo estuvo buscando amor, y yo lo mismo. Lo que pasa es que lo hacía con las mujeres. Pero verlo a él y ver el sufrimiento, el rechazo, inclusive mío a veces, me llevó a estudiar qué pasa aquí, por qué somos así, y eso me llevó a estudiar psicología. Y también mi propio dolor. Yo creo que es la primera condición para estudiar algo así. Claro. Entonces me gradué, y yo desde joven comencé a hacer teatro en el bachillerato, y como te dije ahora, eso creo que me salvó la vida. Yo me convertí en un personaje mientras me torturaban, no quién era yo, bueno, etcétera. Entonces, cuando llegué a Estados Unidos ya no era ni psicólogo ni actor, pero la actuación me permitió comenzar a trabajar sin saber inglés en las escuelas, usando el teatro, el pantomima, etcétera. Y eventualmente estudié MFT, Marriage Family Therapy, como para oficializar mi saber, y comencé a trabajar con el teatro. Entonces todo el tiempo hice obras de teatro, y cuando conocí a Augusto Boal, eso ya hace más de 30 años, wow. Yo lo conocí en un taller de arcoíris del deseo, y eso para mí fue una revelación impresionante, porque yo ya hacía psicodrama, me había estado entrenando en psicodrama, que era como un espacio de conexión entre la psicología y el teatro, que eran mis 2 grandes pasiones, y el activismo. O sea, hay que hacer algo con eso que no nos gusta.
pero yo nunca me pude conectar con el activismo de izquierda, panfletario, que cree que ya entendió la vida y la reduce a lo económico y a lo ideológico. Yo sentía que no era por ahí. Pero entonces aquí con el arte comencé a decir, bueno, aquí hay otra alternativa. Y empecé a trabajar con víctimas de tortura de todo el mundo, en el programa de víctimas de tortura de Los Ángeles, que fue el primer programa de esa clase en Estados Unidos. Okay. Trabajar con gente con VIH y SIDA, porque mi hermano estaba ahí. Y trabajé después en hospicio, con el final de la vida, con personas que estaban terminales. Y todo eso me ayudó a conectarme con mi propio dolor y con mis propias pérdidas. Entonces, mi trabajo artístico siempre ha estado muy conectado con las cosas que me están pasando en la vida. Es decir, lo dijiste ahora en la introducción, uno se sana sanándose con otros. No es que yo me sano y ahora voy y trabajo con otros. No, esto es un constante diálogo, una danza constante. Claro. Entonces trabajé eso por muchos años y comencé a trabajar con pandilleros. Y con pandilleros en las cárceles, que estaban llenas de pandilleros en ese momento en Estados Unidos. Claro. Con esta historia de los Clinton sobre el superpredator. Entonces volvieron a los negros y a los latinos superpredadores, seres a los 17 años que eran monstruos. No, lo monstruoso era la sociedad. Claro. Pero bueno, entonces con eso llenaron de cárceles el país, no de universidades, de cárceles que eran más costosas que las universidades, pero era un negocio, como la guerra ha sido el gran negocio de ese país y aquí también. Entonces comencé a trabajar con eso y eventualmente trabajando con pandilleros, trabajando con final de la vida, empecé a interesarme más y más por el ritual. Eso que hemos perdido como humanidad. El ritual es ese lugar donde la humanidad se ha sanado antes de los psiquiatras, los psicólogos y muchas otras formas. El ritual es un lugar de comunión entre lo natural que somos y lo humano. Entonces empecé a darme cuenta también de que había vivido en un mundo antropocéntrico, solo interesado en lo que le pasa al ser humano. Y había creído una historia de separación de la humanidad de la naturaleza y la humanidad por encima de la naturaleza. La humanidad al centro, por encima en la evolución, que es una enorme mentira. Lo masculino por encima de lo femenino, ¿sí? Y lo masculino entonces ahora capaz de ser dueño de la tierra, de la madre tierra, de las mujeres y de los hijos. Y obviamente hay también una jerarquía, lo blanco sobre lo negro y sobre lo indígena, etcétera, y sobre lo amarillo, hablando en esos términos terribles, porque no hay blanco para empezar. Es una ideología. Y también la otra gran separación, la razón por encima de la intuición o de lo mitológico. El mito se volvió no aquello que siempre ha organizado el mundo, la cosmología y cosmogonías que siempre nos ha permitido entender el misterio, sino la mentira. Un mito es una mentira. Es otra gran, terrible disociación. Claro. Entonces comencé a encontrarme ahora con el movimiento de la ecopsicología, el trabajo que reconecta de Joanna Macy y el retorno a la naturaleza. Mientras tanto, al encontrar a Boal, comencé a hacer teatro y teatro terapéutico, me empecé a inclinar mucho más hacia allá. Y entonces empecé a viajar por el mundo porque hice una obra de teatro, ¿te acuerdas? Yo siempre he usado mi historia para crear, que se llamaba Viento Nocturno, Night Wind, y como después de las torres del 9/11 del 2001 en Estados Unidos, no, 9/11 que yo conocía ya de Chile, cuando Pinochet se toma el palacio y asesinan a Allende, que también fue un 9/11. Pero este 9/11 que hizo que la tortura se instaurara en Estados Unidos con el gobierno de Cheney y Bush, y yo creo que era en ese orden, Dick Cheney y George Bush, que avalaron la tortura, simplemente la llamaron Enhancement Interrogation Techniques, técnicas de interrogación avanzadas. No, era tortura. Entonces yo hice esta obra de teatro donde hablaba de mi tortura, del asesinato de mi hermano y de lo que estaba pasando en ese momento en el mundo. Y paradójicamente, al abrir el calabozo de tortura, que era como mi pesadilla personal, una de ellas, el mundo se abrió.
Entonces comenzaron a invitarme a conferencias, a esto, a aquello, a viajar a universidades por todo Estados Unidos. Entonces ya yo trabajaba 3 días a la semana y viajaba los fines de semana y después una semana hasta que dejé todo mi trabajo. Yo tenía más de 300 grupos en cárceles con padres, porque yo hacía teatro todo el tiempo, pero ya empecé a viajar y empecé entonces a compartir las metodologías, las técnicas que combinaban el teatro, el psicodrama, el teatro foro, el teatro imagen, el juego, etcétera, el arcoíris del deseo. Entonces comencé a hacer entrenamientos y me convertí en un flying joker, en un joker o un curinga, que somos los que utilizamos el teatro del oprimido, que viajaba por el mundo. Y eventualmente mi hija un día estuvo mirando mis cosas en no sé qué website. Me dijo, papá, has estado en 34 países. ¿Cómo así? ¿Cómo sabes? Entonces empezamos a mirar. No, pero aquí falta este y este y este y este. Y bueno, ya van como 54 países, muchísimas ciudades en todos los países haciendo esto. Jugando, presentando la obra, haciendo talleres. Bueno, y eventualmente, entonces primero hacía mucho teatro foro, que tú estás familiarizado. Yo sé que en otra escuela, pues son la gran escuela en Colombia que ha difundido esta famosa metodología que fue como nos conocimos. Así es. Entonces, haciendo teatro foro, me daba cuenta que había muchas historias que la gente contaba de cosas que no sabían cómo resolver. Y se hacían las obras de teatro, se hacía el foro que implicaba la participación del público. Pero ¿qué hacemos con todas las heridas que se han abierto? Claro. ¿Qué hacemos con estas historias de abandono, de muerte, de desaparición, de destrucción de la naturaleza, de ser refugiados, etcétera? Entonces empecé a utilizar más y más la mitología, no para resolver lo que no podíamos resolver ni siquiera en la obra de teatro foro, pero para disolverlo en otra sustancia. Claro. Bueno, y ahí de pronto te cuento que la mitología y las historias y los mitos fue algo que aprendí, que no lo mencioné hasta ahora. De las cosas más importantes con las que yo me conecté en Estados Unidos fue el movimiento mitopoético de hombres. Entonces comencé por primera vez en mi vida a los 30 años a sentarme en grupos de hombres y a hablar de las heridas de lo masculino en el patriarcado, que las mujeres ya sabían muy bien las heridas del patriarcado y las estaban hablando. No sabía que ya se estaba hablando, o sea, que ya habían círculos de hombres. Hace 50 años en Estados Unidos, sí. Y yo me conecté sobre todo con el trabajo que hacía Robert Bly, Michael Mead, y James Hillman, que era un psicoanalista junguiano maravilloso, y otras personas, Luis Rodríguez, Jack Kornfield, bueno, por ahí Malidoma Somé, que fue de quien más aprendí de rituales. Entonces, ese es como otro río muy, a esa edad, como hace la mitad de mi vida que entró y era el ritual. ¿Y cómo hacer rituales? Entonces, con Malidoma Somé y en estos encuentros de 100 hombres en Mendocino, California, que nos reuníamos a hablar de nuestras heridas. Entonces, había veteranos de Vietnam, ahora últimamente veteranos de las guerras, de las invasiones, de Afganistán e Irak, y de todas las 100 otras invasiones que Estados Unidos ha hecho en el mundo y sigue haciendo. Entonces, hombres adictos, a muchos psicoterapeutas buscando alternativas al talk therapy, a la terapia de palabra, mirando nuestras heridas, gente que hablaba de ser violados y de violar. Y aquí no había juicio, aquí se escuchaba. El único acuerdo que hacíamos es no hay violencia física, pero de resto yo a veces veía 2 titanes, 2 gigantes enfrentarse el uno al otro y gritarse, ¿yo por qué tengo que tener miedo de ti cuando te veo en la calle, negro? ¿Y yo por qué de ti? Y después de esa donde todo el grupo está paralizado, la tensión es como 220 voltios de electricidad, y después ver el dolor cuando se expresa, ver el abrazo de esos 2 titanes que han sufrido desde 2 lugares, pero que sí, y que queremos dejar de sufrir. Bueno, ahí escuché historias y ahí empezó mi trabajo con hombres también desde entonces. Wow. La importancia de sanarnos y de sanarnos juntos, las heridas de lo masculino, de lo femenino, de la separación con la naturaleza, etcétera. Ok. Wow, Héctor, me alegra mucho este espacio porque pues realmente hemos caminado juntos
y me mueve mucho el conectarme con la profundidad de cómo se ha ido tejiendo eso que tú hoy en día haces con tanta convicción, ¿no? Pero bueno, vamos a una pausita ahora y regresamos con la otra parte de la historia. Hay historias que nos conmueven, hay historias que nos conectan con la conciencia, hay historias que tienen que ver con el dolor, la tristeza, la rabia, y hay otros que nos conectan también con el amor, la esperanza y la resiliencia. Mi nombre es Samuel Coronado y esto es Le Copia en Inspiración, un proyecto de otra escuela para dialogar con esas iniciativas que en Colombia y, por qué no decirlo, de muchos lugares del mundo nos cuentan de cómo construyen paz. Les invitamos a escuchar estas historias para aprender, para cultivar, para sanar. Esperamos que lo que nos traen nuestras invitadas sea una oportunidad de transformación. Bienvenidos a Le Copia la Inspiración. Bueno, Héctor, entonces, retomando, hasta el momento hemos hablado del trauma, del ritual, de cómo te encuentras con el ritual como un elemento muy importante de hablar desde lo más profundo, pero también en conexión con la naturaleza, la importancia del diálogo para empezar a tejer también como con esa voz interna, ¿no? Con la que poco se habla, ¿no? Hablamos muy desde lo externo, pero hablar desde lo emocional o del trauma, como tú ya has dicho, pues es muy importante. Todo este cúmulo de experiencias, de vivencias, de aprendizajes que tienes, ¿cómo te hacen volver, retornar a Colombia luego de pues, también que esto sea una huella tan importante en tu vida? ¿Qué te impulsa, qué te trae aquí? ¿Qué hay allí? ¿Qué encontraste? Sí, mira, yo no soy un planeador. Hay gente que hace eso muy bien, pero no es mi forma. Yo soy un improvisador. Entonces yo siempre acepto la vida como llega y hago lo mejor que puedo y trato de estar lo más presente posible. Lo otro es que soy una persona que me encanta buscar y probar cosas y me encantan las experiencias. Y entonces donde voy pregunto qué comen, qué se meten, con qué se embriagan, qué se untan, qué se inyectan y mínimo lo pruebo. Pero también es en una búsqueda de ustedes cómo se sanan, ustedes cómo ven el mundo en esta comunidad indígena o en este país o en India o en China o en algún lugar, ustedes cómo lo hacen, para notar también las diferencias. Entonces yo no planeé volver a Colombia. Yo venía mucho, hacía talleres, visitaba a la familia y me volvía, traía a mis hijos para que vieran una de sus raíces. Entonces no estaba planeando regresar. La mayoría del trabajo que hice por fuera lo hice en zonas de guerra y posguerra. Entonces estuve en muchos lugares donde se había firmado un tratado de paz. Suráfrica, Liberia, Guatemala, Nepal, sobre todo en Irlanda del Norte estuve mucho tiempo. En Siria, bueno, en Siria no se ha firmado el tratado de paz, allá, o donde estaban explotando las guerras. Entonces trabajé en Siria, pero trabajé más que todo en Turquía, en Gaziantep, con gente, refugiados sirios, bueno, etcétera. Y la violencia, desafortunadamente, es algo que donde hay seres humanos ha estado expresado de una manera u otra, en momentos históricos más que en otros. Mira las guerras mundiales en Europa que destruyeron Europa, la guerra civil en Estados Unidos que fue lo más violenta del mundo. Bueno, y estas guerras atroces, estos genocidios televisados día a día que estamos viviendo hoy, es impresionante. Y la guerra colombiana, que es de las más largas de la historia, de las más violentas, que es entre hermanos, ni siquiera es entre dos tribus o dos naciones o dos sistemas religiosos, que todo eso está utilizado. Realmente no es entre el catolicismo y el protestantismo, entre hutus y tutsis, como en Ruanda, 1 millón de personas asesinadas en un mes y 15 días o 17 días, a machete. Yo estuve allá y la gente me decía, yo ya no podía mover los brazos, porque es que matar a alguien a machetazos no es fácil. Bueno, etcétera. Esas cosas atroces que como seres humanos seguimos protagonizando. Al otro lado es lo que le hemos hecho a la naturaleza. En los últimos 80 años han desaparecido más de la mitad de los seres vivos
por el comportamiento humano. Entonces estamos hablando del antropoceno, la quinta destrucción masiva de vida en la Tierra por causa del comportamiento humano. Wow. Entonces todo esto está ahí y yo he podido ver como tanto los lugares de destrucción como los lugares de reconstrucción, de regeneración, de sanación. Y de pronto hace 10 años conocí a Joanna Macy, comencé a trabajar con el trabajo que reconecta, empecé esta conciencia de wow, yo soy naturaleza, y no solo mi cuerpo, que es con lo que siempre he aprendido, sino esa conciencia que teóricamente estaba ahí, que la había vivido tomando plantas medicinales, yagé, ayahuasca, hongos, etcétera, que uno se siente como parte del todo, pero se le borra a los 4 días manejando en una autopista. Pues claro. Entonces empecé a crear, a sentir más y más esa conexión, hasta que empezó el proceso de paz y todas las dificultades que hubo con eso. Entonces yo estuve en cantidad de entrevistas hablando de Colombia, después hablando de explicar el no. ¿Cómo pasó el no? Y yo tenía 3 entrevistas al día siguiente para hablar de por qué habíamos pasado esto, y de pronto yo decía, ¿qué voy a hacer? No dormí hasta que encontré a alguien de Bojayá decir, es que la gente que no ha vivido la guerra es muy difícil que escoja la paz. Claro. La gente que la ha vivido en el televisor y que la ha vivido ideológicamente, pues es muy fácil, bueno, etcétera. Entonces, de pronto se dio una coyuntura, me vine acá, hice un taller de trabajo que reconecta con Elena Ter-Ellen, que estaba haciendo el trabajo que reconecta acá en Colombia. Hice un ritual en el que sembré las cenizas de mi padre, un pedacito de cenizas de mi padre que lo venía haciendo en varios rituales, y no me di cuenta hasta 5 o 6 años después que lo que había hecho era resembrarme en este país que mi alma escogió para encarnar. Okay. Y empezó el trabajo con la Comisión de la Verdad. Entonces creamos un proyecto que se llama Reconectando, que conecta el trabajo que reconecta con el teatro social, terapéutico, ritual que yo venía trabajando. Ajá. Y los rituales de sanación que yo empecé a explorar mucho trabajando con pandilleros, que todos tienen jumping, son pseudo rituales de iniciación, pero son rituales de iniciación a la muerte, un culto a la muerte. Entonces era como conectarlos con la vida. Y cuando trabajé con Final de la Vida, que acompañé a mucha gente como partero de la muerte, entonces la necesidad urgente de rituales para decirles, wow, te vimos, te celebramos, y que la gente muriera sintiéndose vista, que creo que es lo que todos queremos, es sentir que pasamos por aquí y hicimos algo. Claro. Entonces todo ese concepto de la diferencia, sobre todo cuando trabajaba con gente anciana, la diferencia entre un older o un anciano y un elder, un anciano sabio, que cada vez tenemos más ancianos que no son conscientes y no tienen un lugar en la historia ni en la sociedad, que se mueren como olders, o sea, decrépitos, y elders, que son la persona que ha aprendido a qué vino al mundo y lo entrega. Entonces no está solo haciendo fila para que le den medicina, sino que está entregando su medicina, su regalo, su pasión al mundo. Bueno, entonces en esta conciencia de trabajar con zonas de guerra dije, wow, aquí leemos un grupo, la guerrilla más grande y más antigua del mundo, ha aceptado firmar la paz, con muchas dificultades. Entonces, ¿qué va a pasar con estos guerreros que estuvieron 30, 20, 30, 40, hasta 50 años en la selva y ahora los ponemos a firmar un papel, a entregar su fusil con el que tenían que estar inclusive haciendo el amor? Porque así lo he escuchado de ellos, así lo he escuchado de ellos. Es más, cuando estaban en combate y si herían a un compañero, puede haber sido tu amante o tu compañero de toda la vida, tenías que dejar al compañero herido en el campo de batalla y traerte su fusil, o te daban consejo de guerra. Esas son las cosas atroces de la ley del monte. Entonces, esta gente, como hicimos con los paramilitares hace un poco de años más, simplemente entregan el arma y ya son ciudadanos en un país que no se ha desarmado. Entonces yo dije, no, tenemos que hacer algo, ofrecer algún tipo de ritual de pasaje que marque este trabajo que hicieron de guerreros, independiente de lo que yo piense de esa escogencia, porque no se trata de mí, pero que marque, ustedes hicieron eso, hacerle honor a esa historia y ahora este momento de transición y entrar en esta cosa que no sabemos qué es, que es crear la paz en Colombia. Entonces, eso me llevó a participar en este proyecto y ya llevamos casi 7 años, 4 con la Comisión de la Verdad y ahora 1 año y medio, casi 2 después del informe de la Comisión, porque el proyecto que se llama Reconectando
sentimos que había generado tanta expectativa en las comunidades donde estuvimos, en las regiones, con excombatientes de todos los grupos, víctimas de todos los grupos, que dijimos tenemos que seguir al servicio de la reconciliación. Entonces es la reconciliación del alma consigo mismo, con el otro, porque cuando tú te reconcilias con tu alma, te conectas con el otro. Ya dejas de ver al otro como el enemigo, la némesis. Sí. ¿Sí? Que es lo que nos han enseñado. Yo soy el bueno porque ahí está el malo. Claro. Yo soy el bueno de izquierda porque ahí está el malo de derecha o viceversa, etcétera. Entonces decidimos continuar este trabajo, nos convertimos en Fundación Reconectando y una cosa que hicimos todo el tiempo fue escoger semillas. Eran personas que pasaban por el proceso en la naturaleza con nosotros de 5 días, pero que sentíamos que vibraban con esto. Entonces comenzamos a crear un grupo de semillas y bueno, la mejor forma que yo te puedo sintetizar esto es que así como el micelio en la naturaleza conecta las raíces de todos los árboles, se conecta y se comunica como la red de la selva, y además es como el gran reciclador, porque cuando algo se muere, un árbol empieza a podrirse, un animal se empieza a descomponerse, el micelio entra. Nutrientes. Exacto, y extrae todo lo que todavía sirve a la vida. Sí, la vida siempre está generando vida, la vida, la muerte, la regeneración. Así siento que nuestro trabajo es un trabajo del micelio del alma. Que nosotros vamos a los lugares de herida, de heridas profundas en el individuo, en la comunidad, en la sociedad, y extraemos sentido, creamos sentido. Porque en la psique no existe la palabra víctima. Ah, tú fuiste víctima de violación o fuiste víctima de acoso sexual o de abandono, o te tocó ver una masacre, o te tocó que a tu papá lo secuestraran y nunca lo has vuelto a ver. Todo eso es terrible. O estuviste en un accidente y terminaste ciego y sin un brazo, o naciste no sé cómo. Esas son las condiciones de tu vida. El psiquismo tiene la capacidad de transmutar eso, de transformarlo y seguir sirviendo la vida. Pero yo creo que para poder hacer eso, tenemos que sanar. Lo mismo la sociedad. Una sociedad aquí para garantizar la no repetición, que era uno de los deseos de la Comisión de la Verdad, de los mandatos, la no repetición, tenemos que sanar. Porque si no, el psiquismo, tanto humano como social, sigue recreando las condiciones para que se dé la sanación. Y cuando no se da la regresión. La regresión al síntoma. Al trauma. Al trauma, exacto. Entonces, a todos los síntomas del trauma. Entonces, ese es el trabajo que estamos haciendo. Entonces, yo regresé aquí un día a hacer un taller y terminé quedándome. Ahora, la otra parte de mi vida que me ha salvado es el amor. Entonces, cuando yo regresé, me reencontré con alguien que había conocido antes de irme, que tenía apenas 17 años. Yo tenía 27, 28. Y regresé, me reencontré con ella. Y aquí hay otra cosa interesante, que es otra gran división. Y es que ella, mi compañera Esmeralda, toda su vida trabajó en lo empresarial. ¿Sí? Ella coqueteaba con lo social, pero su mundo fueron las grandes empresas. Yo nunca vi las empresas. Y no peleé con ellas, pero para mí eran unos lugares que yo nunca trabajé en la empresa. Entonces, aquí comenzó otro proceso también de integración y es las mejores prácticas de lo social con las mejores prácticas de lo empresarial, porque ella cuando vio mi trabajo dijo, esto sería importantísimo en las empresas donde hay tanto dolor, donde hay tanto sufrimiento, a pesar de que haya salario. Entonces, con mi amigo Luis Benítez, que tú lo conoces muy bien, yo le dije a Luis, hermano, tenemos que hacer algo que nos dé vida, porque es que en lo social no hemos aceptado que vamos a ser pobres el resto de la vida. Exacto, la precariedad y no joda. Entonces creamos Dreaming Action, que es una organización dedicada a este diálogo entre lo empresarial y lo social, que ambos tenemos mucho de qué enriquecernos. Y es mentira de que en las empresas solo hay gente que quiere destruir la naturaleza por la ambición, etcétera, y que en lo social solo somos los otros, los buenos, los delicados, los sensibles, los que queremos cambiar el mundo para que todos estemos bien. No, en todos hay seres humanos luchando de una manera u otra, pero nos han separado en esta mirada binaria que nos polariza y que nos limita tanto. Wow, bueno. O sea, entonces hoy en día estás Dreaming Action, reconectando. Esas es como las apuestas
más fuertes que tienes ahora que volviste a la raíz y estás aquí en tu tierra, Sí. donde naciste? Y sobre todo una cosa, y es Ajá. la es dedicado a la sanación. Ujú. Es como lo que más me apasiona, es la sanación colectiva del Sanación. trauma colectivo. Y es la sanación no solo entre los seres humanos, sino entre los seres humanos y los seres otros que humanos que tienen un nicho tan importante como el nuestro. Todo el tiempo nos están hablando, todo el tiempo nos están enseñando, pero no hemos dejado de escuchar. Si quieres te lo digo como una metáfora, es que la más conocida sobre el psiquismo, es la mariposa. Entonces, el gusano, ¿sí? Cuando está ahí, está devorándose todo lo que encuentra, todo, hasta que llega un momento en que ya no puede más y hay algo interno que le está diciendo hay un momento de cambio. Entonces entra en el cocún, en el capullo. Sí. Y ahí empieza un proceso, una alquimia, una sopa alquímica impresionante donde las células imaginales empiezan a aparecer. Entonces el gusano se protege, se defiende de esa invasión y empieza a destruirlas, pero las células imaginales se expanden por todos lados de manera exponencial hasta que se convierten en este nuevo ser que es la mariposa. Entonces el gusano que se arrastra por el mundo se convierte en una mariposa que puede volar en libertad y expresar toda su belleza. Yo siento que estamos en un momento así como humanidad, que la humanidad ha sido el gusano, ha estado en el gusano, devorando el mundo, casi a punto de destruirlo. Yo lo que espero que emerja de aquí es una alquimia que por fin nos permita florecer. Parece que el ser humano es el único ser que aún no florece. Que aún no florece, sí. Entonces, pero yo siento que la revolución industrial, y antes estuvo la revolución agrícola, que ahora es una revolución espiritual, con la tecnología, con todo lo que tenemos. Pero antes de terminar de destruir el mundo, creo que lo podemos transformar en algo que yo no sé todavía qué es, pero que yo me despierto todos los días, sobre todo como colombiano, porque estamos en el país más biodiverso del planeta por metro cuadrado. La biodiversidad de este planeta, la belleza de este país, en el planeta es impresionante. Sí. Y hay un hombre que se llama White Davis que dice que si conectamos los ecosistemas del Amazonas con los ecosistemas de los Andes, donde están 57% de los páramos del mundo, el único ecosistema que produce agua, a través de los llanos orientales, si conectamos estos ecosistemas, la posibilidad de la regeneración de la vida en la Tierra es posible. Wow. Entonces no es solo para Colombia, es para nosotros. Y hay un lugar que se llama el Chiribiquete, que es un lugar de enorme misterio que apenas estamos descubriendo y empezando a escuchar hace 38 años. Que es el lugar donde hay petroglíficos de 20.000 años. La maloca cósmica, que no sabemos quién creó estos petroglíficos todavía. Hay seres no contactados que viven ahí. Imagínate que Colombia por fin entienda que nuestra historia no es de hace 500 años o 600 años. 20.000 años. Y esos misterios que hay ahí, si empezamos a escucharlos como colombianos, como humanidad, que los peruanos tienen desde los incas, los mexicanos tienen desde los toltecas y los aztecas y los mayas. Ajá. Nosotros tenemos una historia que no conocemos, un país que no conocemos, y hoy que estamos aquí hablando, empieza el CAP 16 para celebrar la biodiversidad, y yo lo que espero es ir allá y llevar la voz de los seres otros que humanos, para que no sea otro encuentro más antropocéntrico de seres humanos hablando de la naturaleza, cuando la naturaleza todo el tiempo habla como un espejo nos está hablando. Claro. Wow, bueno, no, pues amigo Héctor, yo me llevo esto último que mencionas, yo creo que ahí está el parte de esperanza, ¿no? Como estamos en un momento de transición y que la gran revolución que se viene es de reconocernos en conexión todas y todos con la vida, con la naturaleza, con el mundo. Con el alma. Y con el alma. Nos conectamos con el alma y ella nos conecta con el alma, Mundi, que es una palabra que no existe ya. El alma, el espíritu, eso es como una cosa por allá religiosa. No. Totalmente. Y preservar ese micelio, ¿no? Como creer que está y preservarlo y usarlo, ¿no? Como estamos conectados, entonces hacerlo consciente ahora y empezar a tejer desde allí, creo que es otra forma de darle un giro a esto.
Muchas gracias, Héctor. Qué gran espacio. Yo salgo así llenito de cosas nuevas y me alegra mucho cada espacio que tengo contigo de saberme con más conocimiento y como con más fuerza o vitalidad para seguir haciendo lo que hago y cultivándolo en otra escuela y en otros espacios. No sé si quieras decirle algo a la gente que nos está escuchando y viendo frente a esto. No, yo siento que de la conversación lo que extraigo es todos tenemos una historia y es una historia única e irrepetible. La naturaleza solo produce originales. No hay una cebra que se parezca a otra, no hay un roble que se parezca a otro, no hay un ser humano que se parezca a otro, ni siquiera los gemelos. Y tú eres único e irrepetible y lo que tú traes al mundo, porque no nacemos como una tabla rasa, sino que traemos cosas, tu regalo, tu diamond, tu medicina, lo dicen los nativoamericanos, no es para ti, es para el mundo. Y tú viniste al mundo a entregarlo. No pierdas ningún momento, así no sepa, y por eso es tan importante el ritual también, porque en el ritual se bendice eso y hemos perdido mucho eso. Entonces, si eres alguien trabajando con jóvenes o con niños y ves un regalo en ellos, bendícelo, porque si no lo bendices, lo maldices. Entonces, todos tenemos algo que dar y el mundo lo está pidiendo. La naturaleza nos está diciendo, hola, ¿a qué viniste? Hazlo. ¿Sí? Entonces creo que hay un enorme movimiento y hoy tenemos muchísimas herramientas de toda clase para hacer eso, para conectarnos. Y muchas gracias, hombre. No, a ti, Héctor, y a todas las personas que nos escuchan, pues muchas gracias por estar en todo el espacio. Esperamos que siga siendo esa, no sé, esa fuente de inspiración para nutrir las vidas, para nutrir las experiencias, para nutrir la esperanza que cada una y cada uno necesita en lo que sea que estemos haciendo. Esperamos que nos sigan escuchando. Ya saben que esto lo pueden ver en YouTube, en Instagram, estamos en TikTok también por allá, en Spotify. Así que bienvenidos a este espacio y a seguir escuchando todas estas voces que hacen cosas muy lindas para que emerja la vida y que sigan moviéndose la vida. Así que bueno, muchas gracias.